Pues como decía, este seminario se trata sobre todo, es bastante personal a mi modo de ver, porque se trata de, digamos, cuál era mi trayectoria en los últimos 6 años que estuve en Inglaterra, laboralmente, y también en cuanto a mi transformación personal a ser más ágil, ¿no? Tener la filosofía ágil en forma de trabajo, y para ello explicaré un poco qué es Business Optimization, que serían proyectos de optimización de negocio, y en ese contexto, sobre uno de ellos, pues explicaré cómo fue mi transformación Agile, porque así fue como descubrí Agile en uno de mis proyectos, ¿vale? Entonces, en cuanto a la agenda, va a tener 3 bloques la agenda, ¿vale? El primero es que todos entendamos qué es Business Optimization, que está bastante relacionado con Lean Six Sigma, como veremos luego. El segundo bloque, una vez que ya sepamos qué es Business Optimization, sería mi transformación Agile, ¿vale? En el contexto de uno de esos proyectos de Business Optimization. Y ya por último, pues el último bloque sería simplemente pregunta y respuesta, ¿vale? Esperemos que tengamos bastante tiempo para, sobre todo si tenéis muchas preguntas, ya ves que sois bastantes en este seminario. ¿Vale? Y como digo, las preguntas al final, por favor, ¿vale? Bueno, pues el primer bloque. ¿Qué es Business Optimization? Pues lo primero, la traducción al español entiendo que sería optimización de negocio. Entonces, esto se refiere a cuando hacemos proyectos cuyo objetivo es aumentar los beneficios de nuestro negocio o reducir los costes de él, ¿vale? Nuestro negocio no tiene por qué ser el de la empresa globalmente, puede también ser un área de la empresa. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene un área de finanzas, tiene un área de compras, tiene un área de ventas, tiene un área de fabricación, pues tu negocio se puede referir a una de esas áreas en exclusiva, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el proyecto, si es más grande o más pequeño, se puede referir a ello, ¿vale? Entonces ese sería el objetivo de estos proyectos. Después, por otra parte, el marco de trabajo que se utiliza en este tipo de proyectos es el de DMEC de Lean Six Sigma, ¿vale? Que tiene estas 5 fases. La fase de Define, definir el proyecto, M de Measure, medir el estado actual del proceso que involucra a tu negocio, Analyze, de analizar la situación actual para encontrar la solución que se implementa en I de Improve, en esa fase, y en C de Control, pues se asegura que ese cambio sea sostenible y perdure mucho, ¿vale? De todas formas, después de esta posteriormente os enseñaré un par de proyectos para que entendáis cómo se utiliza esas diferentes fases y ese marco de trabajo, ¿vale? Y por supuesto, cuando hablaré luego de transformación Agile, será en uno de esos proyectos, ¿vale? Así veremos ese marco de trabajo en más detalle. Lo siguiente que tenemos que saber es que el tipo de gestión de proyectos normalmente no es ágil, es tradicional. Es decir, en cascada y también con una filosofía de trabajo bastante, tal como yo veo ahora mismo, bastante anticuada, ¿vale? Entonces, en cuanto a filosofía de trabajo, pues conoceréis casi todo PMP, esa filosofía tradicional de gestión de proyectos, que está bastante extendido también en España, también en Estados Unidos. En Reino Unido menos, en Inglaterra menos. En Inglaterra se usa más Prince2, pero al fin y al cabo son parecidas. Prince2 se utiliza mucho en Inglaterra porque el sector público es lo que te pide, ¿vale? No te pide PMP, te pide gestión de proyectos tradicional con Prince2, ¿vale? Y una de las cosas que os enseñaré en este seminario, pues son durante mis años en los que era jefe de proyectos con este marco de trabajo de DMEC, de Lean Six Sigma, con la filosofía que tenían esas empresas tradicionales, pues qué desventajas yo fui viendo y qué ventajas he visto luego que nos trae Agile, ¿vale? Y lo otro que tenemos que saber es que en este tipo de proyectos de optimización de negocios, la solución suele ser una mejora de procesos, es decir, cambiar las actividades que involucran a los procesos que forman mi negocio, o algo que descubrí más en los últimos años con la transformación digital, que pueden ser soluciones de tipo Robotic Process Automation, RPA o RPA, o de tipo analítica de datos o Analytics, ¿vale? Son soluciones digitales que fue lo que descubrí en los últimos años y que también formó parte de mi transformación Agile, ¿vale? Pero inicialmente este tipo de proyectos siempre era un cambio de los procesos para que funcionaran mejor. Esos eran los tipos de soluciones que aplicábamos en este tipo de proyectos, ¿vale?
Y para ello, por supuesto, herramientas de Lean, de Six Sigma, estadísticas, etcétera. ¿Vale? Pues esto es un resumen de qué son los proyectos de optimización de negocio. Ahora lo que haré es os mostraré un ejemplo muy, bueno, diría de vida cotidiana, pero bueno, un ejemplo de un proyecto que podría ser en un negocio que, bueno, que entendemos todos y el tipo de solución que se usaba antes de mejora de procesos, ¿vale? Ese tipo de negocio sería la Fórmula 1. Entonces, imaginaros que vosotros tenéis una escudería y vuestro negocio de Fórmula 1, vosotros ganáis dinero, tenéis beneficios si ganáis carreras. Si vuestra escudería gana carreras, ¿no? Entonces, resulta que imaginaros que vuestra escudería la empezaste en los años 50 y vuestro problema es que no ganáis bastante dinero, ¿no? No tenéis suficientes beneficios en vuestra escudería de Fórmula 1. Entonces, tú encargas a un jefe de proyecto a hacerte un proyecto de mejora de negocio, ¿vale? De optimización de tu negocio. Y lo primero que se hará en la primera fase de este marco de trabajo de DMEC, de Lean Six Sigma, es decir, ¿cuál es mi problema? ¿Qué me está a mí evitando tener más beneficios? Entonces, un problema sería que eso, que no gano carreras y entonces no tengo suficientemente beneficios, ¿no? Entonces, una vez que sé cuál es la situación, ¿vale? Que no gano carreras, no tengo beneficios, quiero aumentar mi beneficio. En la fase siguiente, measure, digo, vale, ¿en qué consisten esas carreras? Entonces yo veo cuáles son las actividades que hay en estas carreras, ¿no? Pues veo que la actividad es pues, correr con el coche lo más rápido posible, pero también yo tengo que parar para cambiar las ruedas. Y me doy cuenta de que yo tardo más de un minuto en cambiar las ruedas, ¿vale? Entonces ahí vemos que hay margen de mejora, ¿no? Si tardara menos de un minuto, pues cambiaría la rueda más rápido y tendría más posibilidades de ganar. Entonces, eso en la fase siguiente, análisis, digo, vale, mi problema, quiero que la causa de mi problema de no ganar carreras es que tardo mucho en cambiar ruedas. Entonces me dedico en la fase de analizar el proceso para encontrar la secuencia óptima de cambio de ruedas de los coches de Fórmula 1. Y una vez que encuentro la secuencia óptima para cambiar la rueda lo más rápido posible, esa solución la implemento en la siguiente fase de improve. Y entonces, ahora ya me doy cuenta de que no cambio la rueda en más de un minuto, sino que ya tardo menos de 2 segundos en cambiar las ruedas. Por tanto, es una ventaja competitiva y puedo ganar más carreras. Por lo tanto, aumentar mis beneficios. ¿Vale? Y en la fase última de control, lo que hago es que esa nueva solución que he encontrado de cambiar las ruedas más rápidamente es algo que no va a depender de mis ingenieros. Que si yo cambio ahora 3 ingenieros de mi equipo, van a seguir cambiando los nuevos ingenieros la rueda igual de rápido. Por lo tanto, tengo que tener una hoja de instrucciones que todo el mundo la entienda, que si entran 3 ingenieros nuevos tengan un entrenamiento adecuado para que puedan cambiar la rueda rápidamente. Es decir, que mi nuevo proceso funcione de forma sostenible en el tiempo y que si funcionaba en los años 60 o 70, también funcione ahora, que estamos en el siglo XXI, ¿vale? De eso se trataría la última fase de control, que las mejoras perduren en el tiempo, ¿vale? Entonces, este sería un ejemplo típico de un proyecto de optimización de negocio, en este caso la Fórmula 1, donde la solución es la mejora del proceso. La mejora del proceso, en este caso, el proceso de cambio de ruedas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que este es un ejemplo típico, ¿no? de la vida cotidiana, entre comillas, ¿no? Que todo el mundo podíamos ver en la televisión, en la hora de los deportes, etcétera. Os voy a contar ahora un caso real de un proyecto que tuve yo, ¿vale? Para ello voy a contar un poco también sobre mí para que entendáis de dónde viene. Yo estudié ingeniería industrial y mi sueño era pues trabajar en la empresa, bueno, en una empresa del sector automovilístico. Entonces yo empecé trabajando en fábricas como ingeniero y lo que yo me dedicaba era mejorar los procesos y después empecé que jefe de proyectos de mejora de procesos y de negocio, ¿vale? Entonces cuando me fui a Inglaterra, la primera empresa en la que trabajé era una fábrica. Aquí me veis arriba en una foto. Era una fábrica de acería en la que se laminaban barras de acero, ¿vale? Para ello se cogían barras de acero a muy alta temperatura para que fueran maleables a unos 1700 grados y se le daba forma, ¿vale? Entonces, en este contexto, pasaba algo muy parecido a la Fórmula 1. En esa época, Fernando Alonso estaba de moda, lo de la Fórmula 1, y yo me di cuenta que a nosotros nos pasaba lo mismo. Nuestro negocio era que nosotros
las 24 horas del día, los 365 días del año, teníamos que tener la fábrica funcionando, con varas de acero entrando y saliendo del horno sin parar. Pero que cada vez que tenemos que cambiar de producto, teníamos que cambiar las máquinas. Es decir, tenemos que parar la fábrica entera para cambiar las máquinas para los nuevos productos. Y eso todas las semanas. Y ese cambio de máquinas se tardaba unas 3 horas o más. Mínimo 3 horas o más. Entonces ahí, cuando tú tienes las máquinas paradas, no estás produciendo y estás gastando energía eléctrica, de gas para el horno, salarios, etcétera, en no producir nada. Por lo tanto, eso eran costes para la empresa. Entonces ahí, en mi problema era que los costes eran demasiado altos en la producción, por eso, porque también se estaba demasiado tiempo parado. Entonces, en la fase define tenemos eso, ¿no? El problema es que tengo demasiados costes, se está demasiado tiempo parado en la fábrica. En la fase measure, M, se mide el proceso y se dice, vale, estamos mucho tiempo parados porque estamos cambiando las máquinas muy a menudo y se tarda más de 3 horas en cambiar las máquinas. Entonces medimos, vale, se tarda más de 3 horas, ¿cuál es mi proceso? Pues yo cambio las máquinas de esta forma. ¿Y qué forma es? Pues que un poco, entre comillas, al voleo, ¿no? Pues como me parece, según el turno, según el jefe de producción, cada uno la cambia a su manera. Y no hay ningún proceso óptimo para ello, cada uno como le parece, ¿vale? Entonces, en la fase de Analyze, decimos, bueno, no puede ser que cada uno cambie las máquinas a su manera, habrá que buscar la forma más óptima de cambiar las máquinas. Entonces, como veis en la foto de abajo, metí a los jefes de producción que trabajan por turnos en una sala, hicimos un workshop en la que básicamente reproduje la fábrica en la sala, en la mesa puse las distintas máquinas que hay en la fábrica, en la mesa, y entre todos encontramos la solución óptima para cambiar las máquinas lo más rápido posible. Una vez que encontramos la solución óptima sobre el papel, pues dijimos, vale, ya tenemos la solución, ahora tenemos que implementarla en la fábrica, en la vida real. Entonces, la fase improve, la fase verde improve, de mejorar el proceso, pues creamos una serie de pautas, de instrucciones, creamos, parecido a las daily scrums, pues creamos una especie de mini reuniones para ponernos al día cada día, para ver qué cambios había que hacer, para que los operarios supieran cuándo y cómo hacer esos cambios, e implementamos la nueva solución óptima de cambio de las máquinas. Y nos dimos cuenta que ahora tardábamos como mucho 45 minutos. Por lo tanto, se ahorraba muchísimo dinero y se estimó que más o menos un cuarto de millón de libras se ahorraba al año gracias a que ya no tenemos las máquinas paradas tanto tiempo. Y por último, la fase control, pues dijimos, bueno, esto ya lo tenemos implementado y no funciona, pero no vamos ahora a relajarnos y que ahora otra vez la gente vuelva a cambiar las máquinas cuando le parece. Entonces, pues lo que hicimos es crear una serie de documentación y de cursos para que la gente supiera cambiar las máquinas, no porque se le ocurre que es así, sino porque eso es el proceso correcto y documentado y con la solución óptima para cambiar esas máquinas. Para que así, si ahora yo fuera hoy en el 2020 a ver la fábrica, todavía estuvieran cambiando las máquinas tardando 45 minutos, que no hubieran vuelto a tardar 3 horas, ¿vale? Entonces este sería un caso real de un proyecto de Business Optimization o optimización de negocio. En este caso el negocio era una fábrica de una feria, ¿vale? Entonces, esto sería un poco para lo que he explicado hasta ahora, para entender qué es Business Optimization, para qué sirve, ¿no? Este tipo de proyectos, dónde se usa, en qué contexto, ¿vale? Como hemos visto aquí, yo todavía trabajaba en fábricas, pero, y ahí, obviamente ahí era también ambientes de trabajo bastante tradicionales, ¿vale? No había descubierto lo que era Agile. Entonces, aquí es donde pasamos al segundo bloque, ¿vale? Que sería mi transformación Agile, y os cuento un poco qué fueron mis siguientes pasos allí en mi experiencia en Inglaterra. Después ya me fui a otra empresa que era del sector de la energía, una petrolera, y yo ahí ya trabajaba en el departamento de finanzas y yo ya no estaba en procesos de fábrica, eran de oficina. En este caso eran procesos de ventas, ¿vale? Y ahí estuve 2 años y medio, muy bien, todo muy bien. Y después encontré finalmente el trabajo de mis sueños, que fue en la industria de automoción, como jefe de proyectos de optimización de negocio.
y en una de las empresas más grandes de automoción de Reino Unido, que también tiene fábricas en Brasil y en China. Y ahí estuve muy contento, pero había cosas que no me cuadraban, ¿vale? Y ahí estaba yo, sobre todo en proyectos en el departamento de compras, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ahora, ¿vale? Vamos a suponer que ya un salto en el tiempo, ahora ya estoy en proyectos de procesos de oficina, ¿vale? En industria de automoción y del departamento de compras, ¿vale? También teniendo en cuenta esto, os quiero comentar los tipos de organizaciones que existen, ¿vale? Entonces, al menos pues, como lo veo yo, ¿vale? Entonces, existen tipos de organizaciones como por ejemplo la mafia, ¿vale? Que tenemos a la izquierda, donde tenemos al padrino. Ese tipo de organizaciones, el jefe es jefe hasta que viene otro jefe de otra organización que es más fuerte que él y lo mata y pasa a ser jefe, ¿vale? Eso, bueno, ocurre a día de hoy en las mafias o en las bandas callejeras y ocurría mejor en la época de la prehistoria, pues también en las tribus podría ocurrir así, ¿vale? Ese es un tipo de organización. Otro tipo de organización puede ser como es la iglesia, por ejemplo, que jefe es el que, bueno, un poco por experiencia, ¿vale? No hay ningún papa que pueda tener 20 años, 25 años o 30 años. Se va ascendiendo según se van cumpliendo años, ¿vale? Ese es otro tipo de organización, que también a lo mejor solía ocurrir también, incluso en el siglo XX, en muchas empresas, se iba ascendiendo conforme se iban cumpliendo años. Da igual que tú fueras mejor o peor, era cuestión de cumplir años, ¿vale? Eso también ocurría el siglo pasado. Y supongo que también ocurrirá todavía alguna vez. Después existe otro tipo de organización, donde tenemos ahí a Leonardo DiCaprio en la película de Wolf of de Wall Street, o el Lobo de Wall Street, en la que ahí era, entre comillas, organizaciones tipo meritocracia, ¿vale? Y ahí jefe puede ser alguien que tenga 27 años, como le ocurrió al protagonista de la película, que con 27 años era el dueño de la empresa y ganaba mucho dinero. El problema de estas empresas era que se basaban en meritocracia individual. No se premiaba el trabajo en equipo ni los objetivos por equipo, sino objetivos individuales. Por lo tanto, tú puedes tener un objetivo individual dentro de tu empresa que perjudicara a la empresa globalmente. Ese fue el motivo por los que, por ejemplo, Sony nunca hizo un iPod. ¿Por qué? Porque Sony producía Discmans para reproducir CDs y por lo tanto si un departamento se dedica a producir iPods, pues eso le va a quitar ventas al Discman de otro departamento y entonces el jefe de ese departamento no va a estar muy contento con que otro compañero le quite el bonus, ¿no? Su bonus anual. ¿Vale? Entonces esto ha traído bastantes problemas, sobre todo con la transformación digital de los últimos años. Y ahí es donde encontramos al último tipo de empresas, que sería, por ejemplo, las empresas tecnológicas, principalmente, como tenemos ahí el CEO de Facebook, o también como puede ser, obviamente, Paradigma Digital, que es una empresa de tipo tecnológica y en el que lo que se prima es el trabajo en equipo y donde el principal valor es que las personas es lo primero, ¿vale? No individualmente, sino las personas, pero no por sus objetivos individuales de crecimiento, etcétera, sino objetivos de que las personas tengan a gusto y estén bien y que la empresa como conjunto funcione, ¿vale? No que cada uno vaya por su lado, ¿vale? Esos son los tipos de organizaciones. Entonces, cuando os he contado antes que cuando dimos el salto de tiempo, que ahora yo estaba en el sector de automoción, esa empresa en la que yo estaba era tipo meritocracia, ¿vale? Como el logo de Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Y ahí, pues, había mucha jerarquía. Por ejemplo, si yo quería hablar con un director, yo tenía que hablar con mi jefe para que él hablara con el director. Yo no podía hablar con el director directamente. O si, por ejemplo, un compañero ingeniero quería hablar conmigo, él tenía que hablar con su jefe y su jefe pues hablaba conmigo, ¿vale? Así funcionaba la comunicación. ¿Vale? Perdonad, ¿alguien no está en silencio? ¿Podéis poner por favor todo en silencio? Gracias. ¿Vale? Entonces ese era el tipo de empresa, ¿vale? En el que yo estaba en ese momento. Sector de automoción, ¿vale? Tipo de empresa tradicional, meritocracia, jerárquica, ¿vale? Entonces, pues ahí fue donde se produjo mi transformación allá, en esa empresa, ¿vale? Entonces, hubo un detonante para mi transformación. Yo ahí tenía un puesto de jefe de proyecto tradicional, con filosofía de trabajo tradicional, en el que le decía a la gente lo que tenía que hacer.
y cuánto deberían tardar, en el que había una PMO en este caso, podía ser un PMO, tenía una PMO que a mí me controlaba que mi proyecto no se saliera ni un ápice de lo que se había planificado hace 6 meses, aunque hubiera habido un cambio de necesidad, da igual, hay que adherirse al plan. O sea, todo súper controlado, mucha documentación del proyecto, muchos Gantt charts, etcétera. Todo súper detallado. Era más importante la documentación que adaptarse al cambio, ¿vale? Entonces, en ese contexto, en el que yo trabajaba en esta empresa de automoción, en el departamento de compras, en proyectos ahí de optimización, de repente entró una compañera de trabajo nueva, ¿vale? Esta compañera de trabajo, que también estaba bajo, vamos, teníamos los dos mismos jefes, ella era jefe de proyecto, pero ella decía que no, que ella era Scrum Master, que no era jefe de proyecto, que era Scrum Master. Y además ella puso una opción, exigió cuando entró a la empresa que para ella que la contrataran tenía que formar ella su propio equipo. Es decir, ella tenía que tener libertad de contratación de su propio equipo y también de filosofía de trabajo con su propio equipo. Entonces yo estuve en algunas entrevistas en las que estuvo ella eligiendo su equipo y eligió un equipo muy... Bueno, eran todos, por ejemplo, eran bastante jóvenes, bueno, eran todos súper jóvenes y muy buen ambiente de trabajo y era un equipo muy digital. Se dedicaban al desarrollo de aplicaciones de analítica de datos y también se dedicaban al desarrollo de robots para robotización, Robotic Process Automation, ¿vale? Automatización de procesos. Entonces esta persona se dedicaba a eso, ¿vale? A hacer soluciones digitales con automatización y explotación de datos, ¿vale? Entonces cuando ya entró, la verdad es que todos los compañeros éramos un poco reacios porque ella traía una filosofía de trabajo nueva y como que no nos fiábamos mucho, ¿no? Daba un poco la impresión de que estaba vendiendo humo, estaba vendiendo la moto, no nos daba mucha confianza, ¿vale? Y yo era uno de ellos, yo era el primero que no me convencía mucho. Porque al final, además, también cuando hablábamos del tema de filosofía de trabajo, pues nos hablaba como si nosotros fuéramos unos carcas, ¿no? Entonces tampoco estábamos muy cómodos en ese aspecto, ¿vale? Entonces, ese fue el detonante de mi transformación. Y ahora os cuento un poco qué pasó exactamente, ¿vale? Pues pasó que uno de los proyectos que yo tuve que hacer en compras se trataba de reducir los costes en compras. ¿Por qué? Porque cuando hubo una especie de crisis en China que no se vendían bastantes coches, por lo tanto bajó mucho nuestro margen de beneficio y había que recortar costes como sea, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que uno de los principales costes eran los materiales que comprábamos. Se gastaba muchísimo dinero en material. Entonces dijimos, bueno, pero ¿quién compra el material? Pues los compradores, ¿no? Estamos pagando a compradores para que negocien el material, las partes que se compran de los coches, lo más barato posible. Pero nos comentamos en la primera fase de definición del problema, los compradores nos decían que ellos no podían negociar mucho porque no tenían tiempo para negociar. Porque decían que pasaban más tiempo en tareas administrativas que negociando con los clientes. O sea, con los proveedores en este caso, no los clientes, ¿vale? Porque ellos compraban de los proveedores los materiales. Entonces dijimos, bueno, pues no puede ser que haya tanto coste, que no puede ser que estemos pagando a un comprador para que meta números en Excel, ¿no? O para que esté con la calculadora. No, le estamos pagando para que esté negociando con los proveedores. Porque para meter números en Excel, pues lo puede hacer un administrativo, ¿no? Que cobra menos y es menos coste para la empresa, ¿vale? Estamos ya en un momento bastante crítico de la empresa y tenemos que ahorrar como sea, ¿vale? Entonces dijimos, vale, estos compradores no se pueden dedicar a meter números en Excel o en SAP, se tienen que dedicar a negociar con los proveedores. Entonces dijimos, vale, ese es nuestro problema, tenemos que sacar esas tareas de estas personas. Entonces, en la fase Measure de medir, medimos exactamente cuánto tiempo dedicaban a ese tipo de tareas, o sea, cuál era el volumen de trabajo dedicado a labores, tareas, actividades administrativas, que podía hacerlo otra persona que cobrara menos, literalmente, por lo tanto sería menos coste para la empresa, y también entender solamente esas actividades, si cada uno lo hacía como le parecía, si había algún modo óptimo de hacer estas tareas, exactamente cuál era la situación actual, ¿vale? En qué consistía ese proceso de compras. Si yo quiero comprar un material, ¿cuál es mi proceso? Entonces nos contaron que era, pues bueno, pues yo busco el proveedor, le mando un correo o lo llamo, le pido presupuesto,
me manda el presupuesto en PDF. Si el presupuesto me parece bien, pues lo acepto, lo descargo el PDF, los datos los paso al sistema SAP y ahora resulta que no solo bastaba con eso, una vez que estaba en SAP, el comprador se tenía que descargar un Excel de SAP y entonces crear un PowerPoint para un informe para los jefes o algo así. Tienen que crear un PowerPoint para informe de costes de los materiales. Y eso mensualmente tienen que crear ese informe, descargando la información de SAP en Excel. Entonces decían que estaban más tiempo mandando email a los proveedores, descargando PDF, creando informes en PowerPoint, más tiempo haciendo eso que negociando, ¿vale? Esa era la clave y entendimos cuál era el proceso. Entonces, ahí en la fase Analyze, mi tarea como jefe de proyecto ahí era encontrar la solución para ahorrar costes. Entonces yo rápidamente lo que se me ocurrió es lo que casi siempre se me ocurría en muchos de estos casos en el que el coste es la mano de obra del personal. Yo dije, bueno, pues, señores, estas actividades administrativas que la están haciendo los compradores ingleses, pues que lo hagan administrativos en India, que la mano de obra en India es muy barata, ¿vale? Eso fue, y como veis aquí, mentalidad jefe de proyecto tradicional totalmente. Lo que importa aquí no son, o sea, no es personas, son números, y estos números están costando mucho dinero, pues se manda ese trabajo se manda a la India, ¿vale? Ese trabajo administrativo que no aporta valor al comprador, el comprador que se dedique a negociar. Y lo que sea administrativos, o sea, lo que sea tarea administrativa que se manda a la India, ¿vale? Esa fue mi solución inicial. Pero entonces surgió otra solución. La Scrum Master, que estaba con el equipo, acompañando al equipo de digital, ¿vale? Soluciones digitales, me dijo, oye, en vez de mandar ese trabajo a la India, ¿por qué no lo automatizamos con robots? ¿Vale? Y dije, bueno, pero eso tendrá un coste, ¿no? No es gratis automatizar. Entonces me dijo, no te preocupes, hacemos un business case y vamos a ver que seguro que te conviene eso en vez de mandar el trabajo administrativo a la India. Efectivamente, y me hizo una propuesta, un business case con el coste realmente sería un coste interno, ¿no? Del desarrollo de esa aplicación o de esa solución digital, combinando la robotización, RPA, para automatizar todo lo que sea, extraer el PDF del email, pasar esa información a SAP, después descargar el archivo a SAP o no. Y después también para la generación de informes encontré una solución de analítica de datos que sería utilizando BigQuery, SQL y también un software de visualización de datos parecido al Google Data Studio, creo, que se llama Tableau, que creo que en Paradigma no lo utilizamos, pero bueno, allí se utilizaba, ¿vale? Entonces, en eso consistía la solución. Si queréis más detalles de esta solución, al final, que hay preguntas y respuestas, tengo una presentación de apoyo para explicarla en más detalle, ¿vale? Esta solución digital, de que combina un robot virtual, ¿vale? Con analítica de datos, ¿vale? Entonces me pareció bien, a mí me pareció bien la solución y dije, venga, vale, pues vamos a hacer lo que tú dices, vamos a implementar esta solución, en vez de mandar el trabajo a la India, pues vamos a digitalizar las tareas administrativas. Entonces, le di mi OK y en la fase Improve es donde empezaremos a implementar esta solución. Entonces, la Scrum Master me dijo, venga, vale, vamos a implementarlo juntos, pero aquí hay unas condiciones. La primera es que tú ahora no vas a ser un jefe de proyecto. Yo trabajo en Agile y uso Scrum. O sea, aquí tu rol no existe en Scrum. Tú vas a ser Product Owner. Y le dije, bueno, pero ¿eso qué significa? Que, o sea, ¿me vais a hacer lo que yo quiero? Y dice, sí, eso es lo que tú vas a hacer. Tú nos dices qué es lo que quieres exactamente, que ya lo has definido en el business case, y básicamente tú decides el qué, pero tú no te metes en el cómo lo van a hacer los desarrolladores. Eso es cosa de ellos. Y simplemente tienes que trabajar conmigo con una filosofía nueva. Me explicó en qué consistía Agile, me explicó el marco de trabajo Scrum, y básicamente yo entraba en las daily del equipo de desarrollo, me hacían la review donde me enseñaban el producto, si había algún cambio
pues lo negociábamos entre todos si se podía llevar ese cambio de alcance o no. Cerramos un MVP para tener el proyecto subido a producción en 3 meses. Así que todo bastante bien. También me dijo eso, que el tiempo podía ser negociable, perdón, que el tiempo podía ser fijo, o sea, 3 meses para tenerlo en producción, pero que el alcance era negociable y que había que negociar un MVP entre todos y acordarlo. Y dije, vale, sin problema. Cerramos un MVP que me solventara mi solución, lo que yo quería, y después otras cosas que se pudiera mejorar, pues se dejó para después. ¿Vale? Entonces ahí yo era Product Owner para esa solución digital para mi proyecto, ¿vale? Pero claro, ahí era Product Owner porque era para el producto digital. Mi rol no era jefe de proyecto porque no existía ese rol. Existían los roles de Scrum Master y Product Owner, ¿vale? Entonces, en eso consistió la fase de Improve, en implementar esa solución digital en la que el equipo de desarrollo trabajaba, yo veía que trabajaba muy bien, utilizaban Trello, era una herramienta que yo no conocía, Trello, que para el tablón Scrum hacían dailies, algunos trabajaban en remoto. Yo veía ahí que había también mucha comunicación entre ellos, no solo entre ellos, sino también conmigo. Que, yo, por ejemplo, cuando yo quisiera, yo quería ver cómo iba el producto y yo me lo enseñaban sobre la marcha, me enseñaban el producto, me decían, mira, ya hemos terminado esto, ya hemos avanzado con esta funcionalidad. Yo la verdad estaba muy cómodo trabajando con ellos y me daba mucha confianza que yo podía ver el avance del producto en las reviews con todo detalle y que la calidad era muy buena del producto y que se daba lo que se pedía, ¿vale? Todo funcionaba genial. Y ya en la última fase, una vez que ya se entregó esa solución digital, que funcionaba muy bien para quitar esas tareas administrativas a los compradores, pues en la fase control lo que se hacía era se garantizaba un mantenimiento de esa aplicación, de ese producto, y también durante un mes se estaba había una etapa que se llamaba Hypercare, que era un mes como de estar más atento por si hubiera más incidencias, ¿vale? O bugs o lo que sea. Durante un mes había una disponibilidad que se sobreentendía que el equipo iba a estar disponible por si los compradores le salían problemas, ¿no? Utilizando la aplicación, había alguna cosa que no funcionaba bien. Pero bueno, no hubo muchas incidencias y funcionó muy bien durante ese mes. Y en esa fase de control también nos dimos cuenta de una cosa, de que habíamos habilitado unos beneficios adicionales al ahorro de costes, ¿vale? O sea, inicialmente yo quería simplemente ahorrarme dinero porque, claro, yo necesitaba que los compradores estuvieran más tiempo negociando para que no estuvieran perdiendo tiempo en tareas administrativas. O sea, mi objetivo era reducir costes. Pero encontramos también que esta solución digital nos traía beneficios adicionales. ¿Por qué? Porque ya que ahora automáticamente todo estaba centralizado todos los datos de precios y de presupuestos de todos los proveedores del mundo que nosotros pedíamos los presupuestos, estaba ya todo centralizado en una base de datos y en cualquier momento con un clic los compradores podían acceder a esa información y ver los precios y comparar precios de todos los proveedores. Es como utilizar un buscador de comparador para comparar precios de seguros. Tú así puedes ahorrar dinero comparando los precios de seguro del coche. Pues esto es lo mismo, así puedes ahorrar dinero comparando los precios de la parte del coche que tienes que comprar para la empresa. Entonces nos dimos cuenta que ahora se estaba ahorrando un montón de dinero extra porque los compradores tenían más poder de negociación. Pues cuando ahora le pedían un precio a un proveedor, y se la intentaban, digamos, entre comillas, se intentaban colar, ¿no? Pues ahora le decían, bueno, pero espérate, ¿cómo me estás pidiendo que yo te pague esto? Cuando hace 2 meses mi compañero de compras, tengo yo aquí en la base de datos, que te ha pedido presupuesto y le has pedido la mitad de dinero. ¿Qué pasa? Que como yo, sabes que soy una empresa de coches de lujo, sabes que tengo mucho dinero para pagarte lo que sea, ¿sabes? Entonces esto le dio un montón de poder de negociación a los compradores, que ahora podían acceder con este software de visualización que se llamaba Tableau a todos los datos de todos los proveedores a nivel mundial. Porque habíamos creado nosotros mismos una base de datos que podíamos explotar, sin habernos dado cuenta, sin ser eso nuestro objetivo inicial, ¿vale? Pero esta solución digital nos habilitó a ello, ¿vale? Entonces os podéis imaginar lo contento que yo estaba con el equipo Scrum que desarrolló esta solución y también lo contento que yo estaba con mi compañera Scrum Master que me propuso esta solución tecnológica.
¿vale? Entonces, una vez que acabó ese proyecto, fue donde se produjo mi transformación Agile, porque yo pude ver los beneficios del método Agile respecto al método tradicional, ¿vale? Entonces, para resumir un poco por qué me transformé y qué beneficio tenía la forma de trabajo tradicional respecto al Agile. Por ejemplo, en el primer punto, en Agile yo veía que las personas estaban como empoderadas y como que los desarrolladores eran súper autónomos e independientes, pero que por otro lado funcionaban todos en plan todos a una. Había un montón de comunicación entre ellos, constantes, no había nunca malentendidos, utilizaban Trello como prácticamente única herramienta de planificación o de control de tareas, todo estaba súper claro. Eso funcionaba como una orquesta, ¿vale? Sin embargo, en otros proyectos, pues cuando se utilizaba la forma de trabajo tradicional, pues había tropecientas mil herramientas diferentes. Que si Microsoft Project para el Gantt chart de las tareas, que si después un Excel para otras tareas, que si después tengo que rellenar esta documentación para la PMO. Y al final había tareas por todo un montón de herramientas diferentes y al final nadie hacía nada porque no sabía qué es lo que tenía que hacer con tantas herramientas y tantas tareas repartidas por todos sitios. Y se perdía muchísimo el foco, ¿vale? Encima también otra cosa que me di cuenta es que a veces se implementaban herramientas digitales que en teoría eran para ayudarnos, como era Salesforce. Salesforce tenía un módulo que se llamaba Case Management, que era para gestionar incidencias, que se implementó en un departamento sin que el departamento pidiera que se implementara y sin que se le diera ningún curso o entrenamiento a esa gente para que supieran utilizarlo. ¿Y qué pasó? Que estuvo un año utilizándose esa herramienta mal, no se utilizaba bien, seguían utilizando correos en vez de Salesforce y al final para nada. Se gastó un montón de dinero en implementar esa herramienta para nada, porque al año llegó el departamento de Scrum Master e implementó un robot que automatizaba toda la gestión de incidencias. Y no lo automatizaba con Salesforce, la automatizaba directamente desde el correo, desde el email. Por tanto, fue para nada. Tanto tiempo que se invirtió en implementar Salesforce, que ni siquiera se implementó bien, para nada. Con una falta de comunicación, no se valoraba que las personas tenían que entender a utilizar esa herramienta, no funcionaba nada bien. Entonces yo ahí ya me di cuenta que eso no iba a ningún lado. Sin embargo, en Agile se pone mucho más foco en las personas, que se hagan las cosas poco a poco, que no se implementen super monstruos de productos, que no estaba el equipo involucrado, el usuario final que no estuviera involucrado en el producto que se va a implementar, que es lo que pasó con Salesforce. Los usuarios de Salesforce no sabían ni que la herramienta existía hasta el día que de repente subió a producción y le dijeron, ahora tenéis que utilizar esta herramienta. Y no se la había involucrado en nada, para cuáles eran sus necesidades, para nada, ¿vale? Y así eso no funcionaba, ¿vale? Eso Agile lo solucionaba. Otro tipo de beneficio de Agile respecto a tradicional es que en Agile yo veía que se valoraba primero tener un MVP, un mínimo producto viable, tener un producto funcionando lo antes posible y después ya se le irían añadiendo mejoras, ¿no? Tranquilamente. Un ejemplo fue que cuando implementamos este producto digital, inicialmente en el paso, o sea, cuando había que refrescar la visualización de datos en Tableau, ese refresco de la base de datos lo hacía el desarrollador con un clic. O sea, el desarrollador tenía que actualizar la base de datos era solo un clic, pero bueno, ya había intervención humana. Entonces yo dije, bueno, ya que estamos automatizando, ¿por qué no automatizamos también esto, no? Pero me dijeron, bueno, es que para automatizar esto tenemos que desarrollar en Python y usar el módulo de Luigi Data Pipelines, y requiere bastante tiempo, y entonces no vemos que esto sea parte del MVP. Entonces dije, vale, sin problema. A mí mi prioridad es que tener yo un producto que sirva para mis usuarios. Que eso esté automatizado, esas tuberías de datos de SAP a la base de datos esté automatizado o no, eso no importa ahora, ¿vale? Entonces ahí se priorizó el producto funcionando, el MVP.
Sin embargo, en otros proyectos tradicionales, yo me acuerdo que pasó una vez que tenemos un formulario que cada vez que se enviaba a los proveedores por parte del comprador, siempre el proveedor nos lo enviaba a nosotros, pero después nosotros tenemos que enviárselo de nuevo al proveedor, decirle, falta que me digas quién es tu punto de contacto en nuestra empresa. Y claro, el proveedor ya se lo decía en un email y se lo mandaba de vuelta el formulario. Pero claro, ¿por qué el proveedor no le decía esa información desde el principio? Porque no había ningún campo en el formulario para poner esa información. Entonces yo dije, señores, ¿podemos por favor actualizar el formulario para simplemente añadir este campo? Un formulario que se hacía en Excel, ¿vale? Un formulario en Excel. Hasta yo mismo corregí el formulario y lo actualicé. Y resulta que lo actualizo el formulario con el campo y me dice la jefa de proyecto, no, esto no se puede subir, no se va a actualizar todavía, no se va a mandar a los proveedores todavía porque queremos introducir más mejoras. Entonces vamos a esperar a ya tener el formulario ya listo del todo y ya incluimos tu mejora. Y yo digo, bueno, vale, de acuerdo. Dije de acuerdo porque pensaba que iban a tardar una semana en hacer las otras mejoras, pero resulta que yo se lo dije en septiembre y era diciembre y todavía no habían actualizado el formulario. Entonces yo, evidentemente, yo me frustré porque dije que en serio durante 3 meses han seguido la gente mandando emails de vuelta porque faltaba este campo en el formulario y no se ha querido subir a producción porque tú decías que faltaban mejoras, o sea, querías mandarlo todo junto, querías introducir todas las mejoras de golpe, pero si ya tienes una mejora que podemos beneficiarnos todos, ¿por qué no la ponemos directamente, no? En vez de que esté todo perfecto, súper documentado y con todas las mejoras de golpe subidas, ¿no? Lo importante es tener un producto funcionando y poner las mejoras conforme vayan saliendo, no esperar 3 meses a tener todas las mejoras de golpe. Me parecía un atraso total, ¿vale? Otro tipo de beneficio que vi de Agile respecto a la forma de trabajo tradicional era la colaboración con el cliente. En ese caso, en esa solución digital de los compradores, yo era el cliente porque era para mi proyecto y me gustaba mucho que yo en todo momento sabía, o sea, conforme iba progresando el equipo de desarrollo con la solución digital, me lo iba enseñando, yo podía dar mi feedback, mi opinión, podía cambiar alguna cosilla si era fácil de cambiar, eso me encantaba. Sin embargo, en otros proyectos, cuando por ejemplo yo era jefe de proyecto y mi cliente veía mi proyecto cada 2 meses, pues a lo mejor yo hoy, mi cliente me decía, pues yo quiero esto, ¿no? Quiero que me hagas, por ejemplo, una encuesta y que sea de esta forma. Y ahora, a los 2 meses, cuando ya la encuesta se había hecho y todo, me dice, bueno, pero yo en verdad quería la encuesta de otra forma. Pero bueno, ¿por qué no me lo has dicho antes, no? ¿Que espera 2 meses a que tengamos la reunión de control cada 2 meses para decirme este cambio? Como que no había comunicación suficiente con el cliente. Y era más importante cerrar, como tener eso por escrito para que después yo le pueda decir, oye, pues me dijiste esto en un email por escrito, por lo tanto, yo tenía razón en que esto era así. No, no se trata de eso, de quién tiene razón porque me lo has puesto por escrito o está por contrato o no. Lo suyo es que haya comunicación constante y colaboración constante con el cliente. Y eso me frustraba también bastante. Y fue otro de los motivos por los que me enamoré de Agile y por lo que me transformé en Scrum Master luego, ¿vale? Y por último, de beneficios de Agile respecto a forma de trabajo tradicional, era la respuesta ante el cambio. Que, por ejemplo, los proyectos que yo hacía, la mayoría duraban unos 6 meses, de inicio a fin. Pero a veces me daba la impresión de que se me exigía demasiado análisis antes de empezar a implementar las soluciones. Y una cosa que yo me di cuenta es que el exceso de análisis realmente crea parálisis. Y no solo eso, es que a veces algunos proyectos, yo intentaba que no me pasara a mí, pero otros proyectos que yo veía que lo que se entregaba del proyecto era un análisis, no era una solución. Y yo decía, o sea, se han tirado aquí estos consultores, por ejemplo, 3 meses analizando, te han entregado un super PowerPoint de 50 páginas de análisis y de posibles soluciones, pero ¿qué se ha implementado? O sea, te han entregado ese PowerPoint de análisis, y se han ido los consultores y no han hecho nada. O sea, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido ese gasto y ese tiempo? Para nada. Era como más importante seguir un plan de decir, bueno, tenemos que analizar todo esto de pe a pa. Y después, cuando acaba el análisis,
ya no servía porque ese proceso, por ejemplo, ya no sirve, ya ha desaparecido, o ese negocio ya ha acabado, ¿vale? Y un ejemplo que tenemos ahora es que hay plan B, porque si tu plan A es, por ejemplo, que no puedas trabajar haciendo teletrabajo y ahora hay un virus que no os deja salir a la calle, pues como tengo un plan B para poder hacer teletrabajo, pues estamos vendidos, ¿vale? Pues una de las cosas que me gustaba de Agile, que había respuesta ante el cambio, que si había algún problema, había un equipo multifuncional que cualquiera podía cubrir a otro compañero. Que si alguien se iba de vacaciones, pues no pasaba nada. Ahí estaba el compañero que podía hacer su mismo trabajo, por ejemplo, ¿vale? Eso me encantaba. Pues después de mi experiencia cuando descubrí Agile y cómo funcionaba con esta solución digital, pues yo lo tenía muy claro, vamos, yo ya Agile Forever, y tuve claro que me gustó mucho también, evidentemente, ahí trabajar en la industria de automoción, pero cuando descubrí lo que era el software de soluciones digitales, la automatización de procesos, analítica de datos, cuando vi cómo se trabajaba en Scrum, yo ya tenía claro, y esto pasó hace ya un par de años, que yo quería trabajar en IT, en productos tecnológicos, y también que me quería volver a España. Y por suerte, pues encontré esta solución, que fue Paradigma Digital, que era precisamente la empresa que estaba buscando, tipo de empresa estaba buscando, una empresa tecnológica, agile, que hiciera productos digitales, y aquí estoy el día de hoy, y estoy encantado como Scrum Master en Paradigma Digital, ¿vale? Pues esta era la historia que os quería contar, y ahora pues el tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Alguna pregunta o algo que en lo que queráis profundizar? Tenemos 7 minutos más. ¿Algo que queráis que entremos en más detalle? Bueno, pues si parece todo, vale, parece que está todo muy claro. De todas formas, os repito, si tenéis alguna pregunta que se os ocurra luego, o si se os ocurre que queréis profundizar en algo en concreto, en la solución digital, etcétera, pues me podéis mandar un correo o me escribís por Hangouts, y encantado de solventaros, ¿vale? De hecho, tenía una presentación aquí, como podéis ver, que explica un poco más detalle cómo es la solución digital, ¿vale? Pues quien quiera que se la explique posteriormente, pues que me lo escriba, ¿vale? Y yo le cuento un poco más de robotización, ¿vale? Y de analítica de datos, ¿vale? Y también por otro lado, también ya que estamos en confinamiento, pues me gustaría recomendar 3 libros, ¿vale? Esto es un poco extra, ¿vale? Ya que tenemos unos minutillos. El primer libro, el de la izquierda, ya la verdad que se ha quedado un poco anticuado porque como van los tiempos tan rápido, tendrá unos 4 años, y habla sobre el ascenso de los robots y de la automatización de los trabajos que a día de hoy pues son la mayoría, vamos. Está bastante interesante, aunque está muy enfocado en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero para mí es bastante interesante. Después del medio es más sobre historia y para entender la sociedad y las personas y por qué nos comportamos como nos comportamos. En mi opinión, para los agilistas está interesante porque nos ayuda un poco también a entender a la humanidad. Y después el último es de Mark Vidal, que es un divulgador que es de mis favoritos, o es mi favorito quizás, que habla sobre digamos, nuestro camino hacia la quinta revolución industrial. En teoría estamos en la cuarta de transformación digital y nos cuenta cuál va a ser ese camino. También nos habla un poco de economía, etcétera, ¿vale? Y también lo veo muy interesante, ¿vale? Estas son mis recomendaciones. Y nada, lo dejo ahí, ¿vale? Muchísimas gracias. Veo que en mensaje han puesto los compañeros de formación una encuesta, pues os agradecería que la contestarais y espero que haya gustado mucho, ¿vale? Y que vaya muy bien en esta cuarentena, ¿vale? Un saludo y un abrazo a todos.